Bienvenidos queridos amigos amantes del idioma náhuatl. Vamos a comenzar ahora este nuevo video viendo como aquí ven. ¿Qué es esto? Es un tren o un ferrocarril, como sea, ¿verdad? Como ustedes lo conozcan. El punto aquí es que vamos a ver cómo lo dirías tú en el idioma náhuatl. Mucha gente tiene varias opciones, pero vamos a dejar en claro que cada persona tiene su opción, así es que no vamos a tratar de imponer una opinión sobre otras, dado que diversas variantes del idioma puede decirlo de diversas maneras. Así es que vamos a ver aquí, por ejemplo, tren. Como lógicamente en el tiempo de los aztecas no había trenes, pero posteriormente salieron los trenes y entonces habían personas que hablaban náhuatl 100%. ¿Qué podrían decir cuando vieran uno de estos trenes? ¿Qué pudieran pensar? ¿Cómo lo pudieran decir? Bien, tenemos aquí varias opciones. Por ejemplo, una es Tepoztlahuilanali. Tepoztlahuilanali, ¿qué significa? Bueno, como ya lo hemos dicho en otros videos, Tepos significa, viene de la palabra tepoztli, 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 que significa fierro o metal. Entonces aquí ya le pusimos, como ven aquí lleva una abreviación, tepos, que es como una abreviación de la palabra tepoztli, tepos, y significa fierro. Y tlahuilanali, ese significa que algo se arrastra, así suena como que algo se arrastra. Entonces si lo juntamos tepos más fierro, tepoztlahuilanali significa fierro que se arrastra, bueno, ya no me ocupo ahí, pero significa eso, ¿no? Fierro que se arrastra, que se arrastra. Entonces ya tenemos ahí ese significado, fierro que se arrastra. Es un tepoztlahuilanali porque cuando la gente veía que iba deslizándose sobre el suelo el tren y todo era de fierro, entonces decían, chiquita, se tepoztlahuilanali, significa, mira, un fierro que va arrastrándose o fierros que se van arrastrando. Pero también tenemos otras palabras, significados, otras opciones para tren. Entonces lo vamos a poner aquí. También se entiende, vamos a poner aquí en náhuatl, tepos ocuili, ocuili, aquí está mal escrito, tepos ocuili, tepost, es que aquí no lo podemos juntar, tepos ocuili, Tepozocuili. Tepozocuili significa, como ya lo vieron, fierro. Y ocuili significa gusano. Entonces podría decir un gusano de fierro, literalmente, ¿verdad? Gusano de metal. Entonces diría tepozocuili. Recuerden, para que suene tepos, le tienen que dar un acento aquí, ¿verdad? Tepos o cuili, como que va un poquito separado, pero como se hace una palabra, se pronuncia junta para que se entienda. Tepos o cuili, fierro y la palabra gusano, que al juntarse significa un gusano de metal. Eso es el tren, ¿verdad? Y pues esa es la opinión, esa es la pronunciación que tenemos aquí, la traducción. Dime tú en los comentarios, por favor, tú cómo lo dirías y yo lo voy a leer. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.